Dios le bendiga, mi nombre es Eddie Puello y quiero compartir una palabra de parte de Dios para toda persona que pueda tomar un tiempo. Sabemos que el mundo está lleno de distracciones, vemos que hay diferentes tipos de distracciones en las redes sociales, en Facebook, donde la persona busca quizá contenido que lo haga reír y eso quizás solo contenido que más lo entretienen. Muchas veces vemos que hay contenido donde hay accidentes, donde hay problemas, donde hay pleito, que entonces la persona con eso quizás se entretienen más que quizás escuchar una palabra de parte de Dios. En este momento quiero compartir una palabra, no para distraerlo, sino para edificarlo, sobre problemas que estamos viendo en la sociedad. Y hay un problema que veo que está viral, y es el hijo de Doctor Natra, el doctorcito. Quiero compartir una palabra de parte de Dios porque vemos que las personas andan buscando consejos, andan buscando soluciones, andan personas que no entienden por qué pasó eso. Quizás ellos entienden porque es hijo de una persona que quizás tiene recursos económicos, creen que no pueden cometer errores, creen que porque sea una persona quizás famosa en los medios de televisión no le puede pasar algo negativo, no le puede causar algún problema. Pero todo lo que está pasando está en la Biblia. Eso que el problema que está pasando, esa situación del hijo de Doctor Natra es bíblico y tiene una causa. Y la Biblia habla de esa causa. La Biblia habla de por qué está pasando ese problema y cuál es la solución a ese problema. La Biblia dice en Proverbios capítulo 22, verso 6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si el padre no está instruido en la palabra de Dios, si yo como padre no estoy instruido en la palabra de Dios, si yo como padre no tengo temor de Dios, si yo como padre no estoy tomando tiempo para ir a la iglesia, no estoy tomando tiempo para leer la Biblia, no estoy teniendo tiempo para orar, si yo no estoy tomando tiempo para meditar en la palabra de Dios, sobre toda esa palabra que uno escucha, en las redes sociales uno escucha palabra de Dios, en las redes uno escucha versículos bíblicos y uno lo lee. Pero si yo no leo esos versículos y lo pongo en práctica, esos versículos, entonces cuando me venga el problema, yo no puedo decir, yo no puedo ponerme a pensar que qué era lo que yo tenía que hacer para que no me viniera ese problema. Yo como padre, si yo digo, como muchas personas que dicen que creen en Dios, que solamente lo dicen con la boca, yo creo en Dios, no sabiendo que una persona que dice yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, tiene que amar los mandamientos, tiene que guardar los mandamientos de Jesucristo. Si yo digo que yo soy hijo de Dios, hijo de Jesucristo, tengo que obedecer, tengo que ser instruido en la palabra que Jesucristo me ha enseñado, los mandamientos que Cristo me ha enseñado, porque eso es lo que hace Jesucristo. Jesucristo instruyó a los apóstoles. Esos apóstoles que fueron instruidos por Jesucristo recibieron muchas bendiciones de parte de Dios, recibieron mucha protección de parte de Dios, sanaban muchos enfermos de parte de Dios. Dios le hablaba y están en el cielo, y la palabra dice que están en el cielo porque ellos pusieron en práctica las instrucciones de Jesucristo. Entonces, si la palabra dice al padre que instruya a su hijo en su carrera, y cuando fuere viejo no se apartará de él, entonces, ¿qué tenemos que nosotros que hacer como padres? Instruir al niño en la palabra de Dios, en el camino de Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si yo como padre no estoy poniendo en práctica los mandamientos de Dios, no estoy siendo instruido por lo que yo digo que creo, que he dicho que soy hijo de Dios y que creo en Dios, si yo no estoy recibiendo las instrucciones de Jesucristo que me dice a mí que yo tengo que enseñar a los hijos la palabra de Dios, que yo tengo que, porque la palabra dice que en una ocasión se acercaron unos niños a Jesucristo, y Jesucristo dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, si yo no estoy llevando mis hijos a Cristo, si yo no estoy llevando a mis hijos a la iglesia para que le prediquen la palabra de Dios, si yo como padre no estoy leyendo la Biblia, no estoy orando, si yo como padre no tengo obediencia a la palabra de Dios, donde yo tengo que guardar los mandamientos, donde yo no puedo estar adulterando, fornicando, embriagándome, donde yo no puedo estar escuchando música mundana, ni haciendo que otra persona escuche música mundana,
Si yo como padre sé que la música mundana le está dejando un mal mensaje a mis hijos, yo no puedo dejar que mis hijos escuchen esa palabra, esa música. Yo no puedo permitir eso porque entonces yo no lo estoy instruyendo. A los hijos míos yo lo que tengo que instruirlo es que escuchen canciones cristianas. A los hijos míos lo que yo tengo que instruirlo es todos los días hacer un devocional en la casa, enseñar a mis hijos a leer la Biblia, enseñar a mis hijos a orar, enseñar a mis hijos a que tienen que tomar el tiempo de ir a la iglesia y congregarse, y que todo tiene su tiempo. A mis hijos van a la iglesia, mis hijos lloro con ellos, leo la Biblia, pero también lo llevo a un parque, lo llevo a piscina, lo llevo a río, lo llevo a la presa, lo llevo a divertirse, lo llevo a comer pizza, porque hay tiempo para todo. Entonces, si yo como padre no estoy siendo instruido en la palabra de Dios, ¿cómo yo voy a instruir a mis hijos? ¿Qué es lo que yo le voy a enseñar a mi hijo que ponga en práctica para que le vaya bien? Si yo como padre estoy permitiendo que mi hijo, porque es joven, tenga relaciones sexuales y estoy viendo eso bien, entonces yo no estoy instruyendo, porque estoy haciendo que mi hijo fornique. La palabra dice que una persona que no se ha casado no puede tener relaciones sexuales porque está fornicando. Entonces, si yo estoy llevando a mi hijo a lugares donde hay gente que quieren fornicar, mujeres que quieren fornicar, donde hay gente que se emborracha y después que se emborrachan, hacen todo lo que los pensamientos que Satanás le ponga en la mente, entonces ¿cómo yo puedo venir después de eso a venir a instruir a mis hijos? Yo no puedo, porque yo no se puede poner el hijo a hacer lo del diablo y a hacer lo de Dios. O lo instruyo en lo de Dios y nada más le enseño a mi hijo a hacer lo de Dios, o lo dejo que esté haciendo lo que Satanás quiera, y entonces cuando Satanás haga que mi hijo fracase, que mi hijo caiga preso o caiga en cama en un hospital o muera, yo no puedo sentirme mal como padre, porque yo no instruí a mi hijo en la palabra de Dios. Yo no estoy poniendo en práctica la palabra de Dios, y al yo no poner la palabra en práctica, entonces yo no puedo predicársela a mis hijos, porque yo no puedo predicarle ni enseñarle a mis hijos lo que yo no estoy haciendo, lo que yo no estoy poniendo en práctica. Porque eso es un error que los padres están cometiendo hoy en día. Que lo que ellos no están poniendo en práctica, quieren que los hijos lo pongan en práctica, y eso no puede ser así. Si mi hijo no puede beber, usar vape y fumar, yo no puedo fumar ni usar vape, porque entonces como yo le digo aconsejo a mis hijos para que no fracasen. Me gustaría que se haga viral que el hijo de Dr. Natra le entregue su vida a Cristo, y el Dr. Natra también, y que se haga viral esa noticia de que la gente ahora está reconociendo que tiene que buscar de Dios para instruir a sus hijos en el camino de Dios. Me gustaría que se haga viral esa noticia, porque vemos que el fracaso de alguien se está haciendo viral, el problema que está pasando a otra persona lo hacen viral. Pero ¿por qué no hacen viral el que tenemos que buscar de Cristo, el que tenemos que leerle la Biblia a los hijos y hacer que ellos vivan conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios? Me gustaría que el hijo de Dr. Natra diga que necesita de Dios, que vaya un pastor a orar por él, que vaya un evangelista y que oren por él, que sea esa noticia, se haga viral de que la persona, aún cometiendo un error, reconoció que también buscó de Cristo y que Cristo lo perdonó y ahora va a ser una nueva persona. Me gustaría que se haga viral esa noticia, porque la noticia de Cristo, de que hay que buscar de Cristo, que Cristo es la solución a los problemas, esa noticia la gente no quiere hacerla viral. Por ejemplo, ahí vimos una noticia que unos niños en una provincia de aquí del país, el diablo entró a la escuela y se hizo viral esa noticia de que Satanás entró a los cuerpos de unos niños, de unos jóvenes, para allá, para Asua. Esa noticia la hacen viral. Pero entonces la noticia de que hay que buscar de Cristo para que los jóvenes no se le entren esos demonios, de que hay que predicarle a Cristo a esos jóvenes para que no queden endemoniados, esa noticia no la quieren hacer viral. Tenemos que hacer viral la palabra de Dios, tenemos que hacer viral a Cristo. Nosotros no tenemos que estar publicando todo lo que el diablo está haciendo, de todos los fracasos que el diablo está haciendo que las personas hagan y cometan. Eso no podemos estar haciendo viral. Vamos a hacer viral a Cristo, vamos a hacer viral la palabra de Dios. Vamos a hacer viral las predicaciones que andan por ahí, los evangelistas que andan predicando en Facebook. Vamos a ponerlo viral para que los padres escuchen la palabra y se arrepientan y reciban la palabra de Dios y instruyan a sus niños en la palabra de Dios. No podemos estar allá en estos tiempos en los velorios orando, tomando tiempo. La gente en los velorios es que están tomando tiempo para buscar de Dios.
En los hospitales, cuando están muriendo de cáncer, muriendo, sé que la gente está orándole a Dios, tomando tiempo por orar a Dios y buscar de Dios, y Dios no es relajo, y Dios no puede ser burlado. Por eso es que hay mucha gente que no se acercan a Dios, porque entonces andan haciendo y deshaciendo, entonces cuando viene el problema quieren venir a buscar de Dios, y Dios no se maneja así. Los ojos de Dios están sobre los justos, sobre lo que andan poniendo en práctica la palabra de Dios, lo que andan evitando pecar, sobre eso es que Dios tiene sus ojos. Y eso, cuando tienen los días malos, claman a Dios y Dios le escucha y Dios les resuelve todos los problemas que tienen. Pero gente que no están buscando, no tienen temor de Dios, que no están buscando de Dios, esperan que le den un accidente y que le den un problema, pues entonces hay que buscar de Dios y ahí claman a Dios y Dios no le escucha, entonces se apartan de Dios porque Dios no le escucha. Entonces nosotros tenemos que meditar porque Dios no nos está escuchando. Entonces esa noticia que están pasando, esa situación del hijo de Dr. Natra no puede sorprendernos, porque es bíblico. A que si ha sido saliendo de una iglesia no le pasa. No era de una iglesia que estaban saliendo. Si el hijo de Dr. Natra hubiese estado saliendo de una iglesia, hubiese estado en ese momento en una iglesia, no le pasa eso. Si ese joven que mató hubiese estado celebrando su cumpleaños en una iglesia, no le pasa eso. Si iba a estar en la iglesia ese día, déjame ir a la iglesia para que el pastor ore por mí, para que Dios me siga dando años de vida, para que me siga cuidando, para yo tener larga vida en la tierra. Entonces ese es el problema. Son pocos los testimonios que hay de jóvenes que estaban en la iglesia y le pasó algo. Le pasó esto a un joven que estaba dentro de una iglesia. Hay pocos testimonios de eso, de que le haya pasado algo a un joven dentro de la iglesia. Hay pocos testimonios de jóvenes que le pasó algo saliendo de la iglesia. Saliendo de la iglesia le pasó este problema a este joven. Son pocos los testimonios que hay. Entonces debemos de meditar que tenemos que buscar de Dios. Tenemos que saber cuál es el camino de Dios. Tenemos que saber que no podemos estar en lugares donde no se esté adorando a Dios, donde se esté usando vicio, y ahí es que está el problema. Donde hay vicio, donde hay problema, la gente, vemos ahí esa situación, que el hijo de Dr. Natra estaba supuestamente entonces en ese lugar viendo quién tiene dinero, y la gente lleva dinero para ese negocio de bebida para beber. Pero entonces la gente, vemos que en estos tiempos, si es para la iglesia, no llevan dinero para las cosas de Dios. Que no es que vayan y lo den a la iglesia el dinero, sino que vemos que hay gente que si es para darle a Dios, no tienen dinero y no pueden y se encuentran mal en darle a Dios. Hay gente que se encuentra mal en dar dinero para las obras de Dios, porque entonces dicen que no van a la iglesia, porque entonces los pastores se roban el dinero. Pero esa gente no dice, pues déjame darlo yo, déjame ayudar en lo que hay que ayudar, déjame salir a ayudar a los pobres, déjame ayudar a los necesitados, déjame ver a quién Dios quiere que ayuden con dinero, con dinero para yo ir a ayudarlo. Entonces debemos de meditar en las cosas que son de Dios y estar en lo de Dios. El camino de Dios no es difícil, no es malo. Esto es un camino de gozo, hay mucha alegría en este camino. Yo llevo a mis hijos a los ríos, llevo a mis hijos a la playa, llevo a mis hijos a la piscina, llevo a mis hijos a la presa, llevo a mis hijos a la heladería, llevo mi pizzería, mis hijos, llevo a mis hijos a tienda, mis hijos van a cumpleaños. Entonces en este camino hay gozo, en este camino hay alegría, en este camino se comparte y uno se siente bien. Dios le bendiga y Dios le guarde. Es bueno que tomemos tiempo para Dios. Dios le bendiga.